¿Qué es la realidad? ¿Cómo podríamos decir que existimos en la verdadera realidad, de la verdadera vida? Eh, Quise hacer este video preguntándome un poco esto. Este video era el que originalmente iba a ser sobre la inteligencia artificial y lo que pasó con Westworld en la última temporada, pero ha evolucionado y decidí darle varias vueltas y traducirlo un poco a problemas más concretos y reales. Eh, Problemas también más actuales, por decirlo así. Eh, y para eso lo que voy a hacer en este video de forma rápida es hablar de como tres formas de en donde ocurre esto de la realidad y la simulación, como este juego entre qué es real y qué es simulado. Primero, la simulación de la realidad como el problema de si somos o no somos una realidad simulada. La segunda parte, cómo se simula la vida. Y esto más yéndome en la idea de los cyborgs, como no sé, la simulación a través de la tecnología, de herramientas mecánicas, de inteligencia artificial, se pueden mejorar las habilidades humanas o recuperar habilidades humanas que se habían perdido por accidentes o enfermedades. Y la tercera es esta situación del aumento de la realidad virtual, por decirlo así, como a través de la tecnología, es decir, celulares, computadores, televisión, etcétera, hay más tecnologías que tienen que ver con ello, se ha ido generando una especie de realidad virtual que convive con la realidad física, por decirlo así. Se genera tecnología que permite que esa realidad virtual se concretice en la realidad concreta, física o natural, por decirlo así, de nuestra existencia. Así que los invito a quedarse en el canal. El video tal vez me salga largo porque son temas bien profundos. Eh, y para eso quiero ocupar el concepto de dispositivo el concepto Foucaultiano de dispositivo. Y esto es un poco más como para como para la conclusión del video. Pero rápidamente explicar lo que es el dispositivo, porque estuve estudiando toda la tarde eso, porque tengo una prueba mañana de eso, pero bueno, dije ya, voy a aprovecharlo para el video porque se me ocurrieron ideas con eso, así que voy. El dispositivo es toda cosa que genere conductas, sentimientos, emociones, formas de actuar, comportamientos, ¿qué más dije? Eh, a través de instituciones, creencias, prácticas. Y así es como lo define Agamben, porque Foucault nunca lo definió muy bien, pero la gracia del dispositivo como herramienta como epistemológica o de revisión de información es que te permite entender las relaciones de poder, como las relaciones históricas, por decirlo así, que genera cómo se dé la vida entre los elementos o sustancias o individuos que existen en la sociedad, por decirlo así. Por un lado estaría lo natural, que serían estas sustancias, individuos, momentos, elementos, que son capturados por estos dispositivos y que generan sujetos, por decirlo así. Como está el elemento X, es agarrado por el dispositivo, no sé, ejemplo, el internet, y convierte a este elemento X en un sujeto del internet. Y al hacer eso, como que porque el dispositivo busca reproducirse, entonces busca generar estos sujetos para que se pueda reproducir en sí. Después voy a utilizar este concepto, pero antes comentarles que ojalá se suscriban al canal, ojalá le den me gusta al video y lo comenten si es que les parece bien, si es que fueran a Foucault, porque Foucault está funado, pero pucha que fueran pucha que son buenos los dispositivos. Y compartan el video porque me ayuda harto. También síganme en mis redes sociales. Además volví a hacer stream
Y me hice otro canal de YouTube para subir como los mejores momentos de los streams. Así que para que vayan a suscribirse a ese canal también y también vean esos videos. Así que pasando eso, voy a empezar con mi argumentación. Bueno, sobre la simulación de la realidad. Esta idea es como bien antigua en la filosofía. Parte, por decirlo así, yo lo que encontré más antiguo, o la idea que conozco más antigua sobre la simulación de la vida es la que hace Platón en el mito de la caverna, en donde dice que no podemos saber si nosotros somos un prisionero, por decirlo así, en la caverna que solamente ve la realidad a través de la luz que entra por la entrada y las sombras que esta luz refleja desde afuera de la caverna, por decirlo así. Porque al final eso es como lo que logramos tocar de la realidad con nuestro conocimiento y con nuestra experiencia de vida humana, por decirlo así. Otro que toca el tema ya más actual, pero no tan actual, es Descartes, que con esta frase de pienso luego existo, entendiendo que él piensa que, o sea, él se posiciona como una especie de observador de una realidad que puede ser no verdadera porque sus sentidos, es decir, la visión, el gusto, el oír, etcétera, pueden estar engañándolo de lo que significa que es la realidad. Entonces, él lo que termina diciendo Descartes es que él primero piensa que existe y después, o sea, piensa y después existe porque es lo único que él sabe que es real, su pensamiento. Y bueno, llegamos a la actualidad y este concepto de que vivimos en una simulación es bien masivo en los medios, principalmente en TikTok, pero yo creo que se masificó principalmente en esta época de Matrix. Como Matrix dijo esto de que puedes vivir en una simulación y generó como una especie de situación en cadena. Y de hecho voy a aprovechar este video para hablar de que creo que hay una gran diferencia entre Matrix y Ghost in the Shell, pero lo voy a hacer más para el final del video, así que quédense hasta el final del video, porque no se suelen quedar. Bueno, sobre la simulación de la realidad, el filósofo Nick Bostrom plantea, más o menos en la misma época en donde salieron las secuelas de Matrix, que existen tres hipótesis sobre la simulación de la realidad. La primera hipótesis es que nunca logramos tener la tecnología que nos permita simular la realidad porque nos extinguimos antes de lograrla, sea por guerra, enfermedad, un meteorito, sea lo que sea. La segunda hipótesis es que logramos generar la tecnología para simular realidades, pero no la utilizamos. Y la tercera hipótesis es que logramos generar una tecnología que te permite simular realidades y a la vez la utilizamos. Y aquí el argumento de la gente que cree que vivimos en una simulación es que si se logra tener la tecnología para simular la realidad, significa que habrían muchas simulaciones de la realidad, lo que hace que la posibilidad de que nosotros vivamos en la realidad como base o original sea bastante baja. Y aquí existen varios como contraargumentos a este argumento. Está el de Sean Carroll. Bueno, a todo esto, primero que nada, tengo que dar la referencia de todo esto, lo que estoy diciendo. Todo esto lo saqué de un video del canal Cool Words, que es un canal en habla inglesa, de un video que se llama Why You Are Probably Not in a Simulation, en donde como que el chico de las Cool Words, no me acuerdo cómo se llama, menciona como, da toda esta argumentación y termina diciendo como el por qué no vivimos en una simulación, que yo estoy intentando resumir ahora súper rápido. Bueno, él plantea que está Sean Carroll, que dice que si creamos una simulación con muchas simulaciones, generaría una especie de estado jerárquico de simulaciones en donde se generarían simulaciones donde no existirían las capacidades de generar más simulaciones, lo que haría que nosotros estuviéramos en una de esas simulaciones como primitivas que no logran simular más simulaciones, lo que haría que el mismo argumento de que existen miles de simulaciones en
esta simulación como primitiva no se contradiciría, por decirlo así, porque se supone que todas las simulaciones, o sea, si existen simulaciones, solamente la tercera hipótesis es la que se comprueba, pero si existimos en una simulación que no puede seguir simulando, significa que la tercera hipótesis quedaría como en una especie de vacío como conceptual, por decirlo así. Otro argumento, y bueno, el autor del video considera que igual queda pobre el argumento porque igual la civilización simulada que no puede simular, igual podría llegar a la idea de que existen una simulación. Otro argumento, que es el de William Poundstone, es sobre que si nosotros comúnmente cuando simulamos la realidad, no sé, en videojuegos o en películas, simulamos nuestra época actual. No solemos simular como muy en el futuro o muy en el pasado. Entonces, asumiendo que existe una civilización que tiene la capacidad de simular, esta civilización simularía realidades que serían muy similares a en la que ellos viven, y en esta realidad, como hay simulación, también simularían civilizaciones. Sí puede existir una realidad en donde no hay simulaciones, pero sería una simulación muy primitiva o muy de las primeras simulaciones que haría esta civilización, lo que haría que fuera muy raro, como muy extraño. Entonces las posibilidades de que nosotros fuéramos una simulación serían muy bajas, por el hecho de que tendríamos que ser de estas muy extrañas simulaciones primitivas. Y el argumento que dice, bueno, el autor del video es que como que existen las tres hipótesis. Una es la tercera hipótesis, para la gente que cree en la simulación, se basa en que exista la tecnología para simular, pero eso asume que tiene que existir la tecnología. Así que ahí habría una división de un 50-50, por decirlo así, en donde existe la tecnología y donde no existe la tecnología, haciendo que exista como una posibilidad en donde todo es una simulación y una posibilidad en donde estamos en la como realidad original y no tenemos la capacidad de generar más simulaciones. Pero él argumenta que las probabilidades de que estemos en esa realidad original es que además de que en el lado como el 50% de la realidad original, en donde no puede hacerse la simulación, en donde sí puede hacerse la simulación, sigue existiendo la realidad original. Y eso hace que las posibilidades de que estemos en la realidad original sean mayores al 50%, por el hecho de que sería el 50% más la posibilidad de estar en la realidad original de el mundo en donde sí se pueden simular realidades. Y él al final argumenta que eso es lo que limita. Si nosotros en algún momento como humanidad logramos tener la capacidad de simular la realidad, ahí sí efectivamente aumenta mucho exponencialmente las posibilidades de que sí vivamos en una simulación y no en la realidad original. Pero por mientras podemos decir que estamos en la original hasta que hagamos una tecnología que nos cambie eso. Pero ¿qué pasa si logramos simular la realidad? Bueno, aquí quería irme como en la volada contraria. Y a lo que voy con que es como contraria es que en realidad no es si somos simulados o no, más que cómo nosotros simulamos otras cosas que existen en nuestra realidad, por decirlo así. Cómo se pueden simular órganos o miembros o habilidades de otras especies o que ni siquiera existen en el mundo animal, con tecnología. Y para eso voy a hablar como de los cyborg. De aquí la principal información que saqué fue de un par de charlas TED y de videos que vi en YouTube, que eran de Hugh Herr, que es un profesor de MIT que trabaja en biotecnología,
y Neil Harbisson, que tiene una fundación que no recuerdo el nombre, que lo voy a poner así como aquí, que trabaja el tema del cyborg y de cómo se puede utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas. Y en ambos como videos, o bueno, los relatos de ambas personas tocaban el tema de qué significa perder una habilidad o no tener una habilidad en principio, y que a través de la tecnología y herramientas tecnológicas se recupera esta habilidad o se generan nuevas habilidades. De hecho, lo que plantea el primero, Hugh Hare, es que la capacidad de que se genere una relación cyborg. Una relación cyborg, lo digo rápido, es cuando en un, digamos, sujeto o individuo llega una nueva parte, por decirlo así, y esta nueva parte entra en una relación como simbiótica con el individuo, a tal punto en donde el individuo entiende esta nueva parte como parte de él. Eso en grandes rasgos. De hecho, hay una teoría como teoría feminista y teoría de la interseccionalidad que habla de los cyborg como una especie de... Lo social también es cyborg. Porque también ahí se encuentran y se entienden como parte de distintas formas de vivir y de ser. Pero volviendo al argumento ya más biológico, lo que dice Hugh Hare, y pues después Neil Harbisson muestra igual también en su charla TED principalmente, cuenta cómo al integrarle era una pieza, él no veía colores, y al integrarle una cámara tecnológica que le permite traducir la imagen a sonido en su cerebro, a él se le permitió ver los colores a través del sonido. Y eso le permitió después generar una especie de reacción distinta. Empezó a ver la música empezó a ponerle color a la música. Empezó a ponerle color a la forma de hablar de la gente. Y con eso y después dijo, ya puedo ver, la cámara puede ver colores y formas que el ojo humano no puede ver, entonces él también puede distinguir, no sé, el ultravioleta y otro tipo de tonos y colores que nosotros no tenemos la capacidad de hacer. Entonces con esto en base, también quería dar un par de ejemplos de cómo de esta aumento de realidad y lo que dije previamente sobre Ghost in the Shell y la diferencia entre Matrix y Ghost in the Shell, que creo que la puedo explicar en los dos capítulos que acabo de hacer. Cyberpunk muestra muy claramente cómo esta capacidad de generar nuevas habilidades y experiencias y capacidades, por decirlo así, en los humanos puede ser llevado al punto de la mercantilización, por decirlo así, como en la lógica de que si tú tienes plata o dinero para mejoras, por decirlo así, vas a tener vas a tener más capacidades de ganar en cosas atléticas o inteligencia, no sé, como por decirlo así, se genera una desigualdad. Y la otra cosa que ocurre y aquí voy a lo de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell muestra una sociedad en donde todo el mundo se ha ido metiendo partes biológicas, o sea, tecnológicas, que al final hacen que estén en una especie de simulación en la vida real, en donde ya partes tecnológicas simulan ser una persona que ya no existe. Y ahí yo creo que está la diferencia entre Matrix y Ghost in the Shell. En Matrix se plantea que la realidad en donde ellos existen no es verdadera, y en Ghost in the Shell se plantea que la persona que existe en esa realidad ya no es verdadera, porque en verdad es puras piezas. Y al final ese es el fantasma en el librero. Creo que así era en españolísimo. A lo que me refería con esto último, y esto me di cuenta después de la edición que tal vez no se entendía mucho, es que como ella es tantas piezas, ella sería el librero y las piezas serían los libros, mientras que ella es el fantasma del
del librero por el hecho de que al final está como perdida en toda esa cantidad de libros que no son ella. Por eso Ghost in the Shell. Si no están de acuerdo con esa diferenciación, tírenlo en los comentarios. Y está bacán conversarlo. La última realidad que quiero hablar, y ya la tengo que hablar porque llevo mucho rato, es la realidad aumentada. Con esto, con el Augmented Reality, como se dice en Augmented, en inglés. Esto es la idea básica de Pokémon GO, ¿no? Que a través del internet se genera una especie de situación en la vida real a la cual uno solamente tiene acceso a través de su celular, por decirlo así. Y esta realidad aumentada no solamente se da en Pokémon GO, sino que también se da en el internet en general. Desde que existen las redes sociales, se ha ido generando nosotros hemos ido generando, a partir de las formas en que nos comportamos con las redes sociales, una especie de persona o forma de ser. De hecho, yo haciendo este video estoy mostrando mi persona en YouTube. También tengo una persona en Instagram, o en Twitter, en Twitch. Aprovechando, vayan a seguirme. Pero también esta persona es la que nos permite a nosotros como individuos en el plano real o en el plano natural entrar a este mundo digital, a esta realidad virtual que nos inventamos, y que a medida que ha ido avanzando en las redes sociales también ha ido mostrando sus como problemas, ¿no? Y yo creo que el principal problema que se muestra, y que ya como que han mencionado harto, es el problema del algoritmo y de cómo funciona el internet en sí. Como no comenzó como una especie de vamos a hacerlo para que todos los humanos estén comunicados, sino que partió como un medio para fines como militares o científicos. También se convirtió en un medio comercial. Entonces las redes sociales también tomaron ese carácter. ¿Para qué hacer una red social en donde la gente se comunica si podemos hacer que la red social permita que la gente se comunique con gente que piense como ella, o consuma productos que sean como ella piensa, o cosas así, por decirlo rápidamente? Y esto ha llevado como a una como profundización como de la amenaza a las democracias, porque al final cada vez que generáis más como aislamiento de las ideas en estas como nubes de algoritmos, de números que al final le tiran a los consumidores de esta realidad virtual solamente cosas que ellos quieren consumir, no permite el diálogo, ¿no? Como no permite que choquen las ideas y que las ideas como que se complementen. Ya como para concluir el video, quiero terminar mencionando que hace poco el premio Nobel de Física, no recuerdo su nombre, pero voy a ponerlo aquí, dijo que la realidad en verdad es una realidad subjetiva, que depende de cada sujeto, porque al final cada sujeto tiene herramientas distintas para vivir la realidad. Y aquí quiero agarrar el concepto de dispositivo de Foucault. ¿Por qué? Porque al existir una realidad que se está construyendo en la digitalidad, es decir, en el internet, también se están construyendo dispositivos dentro del internet que están generando formas y sujetos, que están generando sujetos que complejizan la vida democrática, por decirlo así. Y esto lo digo principalmente cómo el algoritmo está funcionando. Y ya vinculándolo con las ideas de la realidad simulada y la simulación de la realidad, entender que estos algoritmos definen y delimitan la forma en que las personas ingresan a esta realidad virtual, hace que al ingresar a esta realidad estas personas vivan en una especie de simulación. ¿Por qué? Porque el límite que ellos tienen de esa vida digital es a partir del algoritmo que determina qué cosas ve o no. Entonces puede ser que
y aquí lo complicado, porque eso puede determinar que en procesos democráticos la la desinformación, por decirlo así, afecte la forma en que la población vote. Eso se pudo ver en el Brexit, o se pudo ver también aquí en el plebiscito de salida, porque yo sí creo que las fake news pesaron harto en el por qué perdió el apruebo. Pero más allá de eso, la realidad que nos está permitiendo entrar el internet y su algoritmo está limitada a nuestro algoritmo. Pero ¿qué nos dice si esto puede pasar en un futuro en donde la simbiosis con herramientas mecánicas, no sé, ponerse chips en los cerebros, cambiar los ojos por cámaras de fotos, por decirlo así, ponernos piernas super mecánicas, cuando eso empieza a ocurrir, y el internet se vuelva, o al mismo tiempo pasen que la capacidad de entrada al internet, por decirlo, los celulares o los computadores, sean más fáciles para que simulen toda una experiencia interna dentro de ellos, ¿cómo va a afectar al final las formas en que nos hemos relacionado históricamente? ¿Cómo va a afectar las relaciones de poder, los poderes económicos sobre eso? Y aquí yo creo que lo interesante de la pregunta de qué es lo real, porque hay una cosa que es real, la historia es real. ¿Y por qué digo que es real? Es porque al final nosotros somos resultados de todo lo que ha pasado. Vivamos o no vivamos en una simulación, nosotros somos un producto, sea o no sea de simulación, de lo que pasó hace 100 años, hace 200 años, hace 1000 años, hace 10.000 años. Y eso hace que cuando nosotros nos enfrentemos a estas tecnologías, ya sea para simular realidades o para simular capacidades o para simular lo que sea, van a entrar en funcionamiento estos dispositivos históricos, porque al final eso es un dispositivo, una relación histórica que ejerce poder y que como define a sujetos. Entonces nos estamos enfrentando a una especie de problema como ético global. ¿Qué vamos a hacer con el internet de aquí a 40 años más? ¿Qué vamos a hacer con la tecnología, con las armas, con las herramientas, con los implantes de órganos en nuestros cuerpos de aquí a 50 años más? Y cómo eso va a definir nuestra vida, que nuestra vida sea como cyberpunk, o que sea como, no sé, Cyborg de los Teen Titans, en donde él igual puede vivir su vida plenamente siendo un cyborg. No sé. Espero no haya quedado muy largo el video. Espero les haya gustado. Le dediqué mucha cabeza a este video. Intenté hacerlo lo mejor posible. Eso se va a ver en la edición. Así que denle me gusta, síganme, suscríbanse, vayan a ver mi stream, vayan a seguirme a mi otro canal. Síganme en TikTok, que estoy subiendo cosas. Vean mis shorts porque me sirve. Y eso. Nos vemos la próxima semana. Adiós.